¿Qué es 50 días de padres intercesores? Lamentaciones 2:19 dice: levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza hacia Él tus manos por la vida de tus pequeños, que desfallecen de hambre en las esquinas de todas las calles. Cuando los nuevos papás, llenos de orgullo, toman en sus brazos esos 3 kilos de felicidad, les es difícil imaginar que un día aquel pequeño envoltorio incapaz de valerse por sí mismo, por llegar a ser un hombre de 1,80 y 1,90 de peso, o una linda mujercita de 180 de altura y 90 kilos de peso, esperando que crezcan para que aporten una importante contribución al mundo. Pero los padres de espíritu intercesor tienen la capacidad de ver el futuro hacia la imaginación y visualizar cómo ese bebé va creciendo en estatura y conocimiento de Dios, hasta transformarse en un adulto creativo y lleno de gracia. Vislumbremos cómo Miguel Ángel vio en el mármol antes de dar un golpe la poderosa obra de Moisés. Así nosotros los padres podemos proyectar confiadamente en una imagen de la persona maravillosa que saldrá de ese mínimo bloque de humanidad. Podemos conducirlos a lo largo de la etapa de su vida, desarrollando objetivos de crecimiento hasta una madurez espiritual, física y emocional. Acompáñanos durante estos 50 días de intercesión por nuestros hijos. La pastora Pili Alfaro conduce 50 días de intercesión por nuestros hijos. El pastor Roberto Alfaro conduce 50 días de intercesión por nuestros hijos. Así es que sí, indudablemente ha habido en el transcurrir de la historia grandes fracasos en los matrimonios, una gran problemática de carácter familiar, pero cuando evaluamos todos estos aspectos por los cuales los matrimonios de una u otra manera fracasan, solo hay una respuesta posible. Y la respuesta es cuando Dios no está en el centro de operaciones de la vida en pareja. Así es que nuestro tema ya para la recta final de semana, vamos a dirigirlo y quiero enfocarlo, présteme mucha atención, quiero enfocarlo particularmente a matrimonios creyentes. Por favor, quiero que usted tenga esta diferenciación. No solamente a matrimonios, a parejas. Quiero referirme a matrimonios creyentes. ¿Qué es un matrimonio creyente? Toda aquella pareja, varón y mujer, que han decidido que el Padre Eterno sea el centro de sus vidas. Es decir, ahora sí podemos repetir esta frase: hágase tu voluntad y no la mía. Acompáñeme entonces, por favor, para dar comienzo a este tema, al libro de los Hebreos. Libro de los Hebreos. Y vamos a tomar aquí en el libro de los Hebreos el capítulo 11 y el verso 6. Dice esta palabra, léala conmigo, por favor, libro de los Hebreos, capítulo 11, verso 6. Léala conmigo en su Biblia. Dice este texto: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Por favor, repítalo conmigo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Atención,
matrimonios creyentes. Presten mucha atención, por favor, a este texto de Hebreos capítulo 11, verso 6. Lo voy a repetir. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Atención, aquí es fe. Y no estoy refiriéndome a una fe de carácter intelectual. No me estoy refiriendo a una fe en tecnología. No me estoy refiriendo a una fe en títulos, maestrías, PhD, máster, todas estas. No. Me estoy refiriendo a la fe genuina, al emuná. Es decir, dice la palabra, porque sin ella es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que la pareja, que el matrimonio que se acerca a Dios crea, por favor, porque somos creyentes, porque creemos que le hay, creemos que Dios está ahí, creemos que Dios está en control, creemos que todo sucede por su buena, perfecta y agradable voluntad. Creemos que para Él todo es posible. Creemos que no hay ninguna circunstancia, prueba o adversidad que no sea para bien. Por favor, preste mucha atención. Y a quienes creemos en esta situación, dice la palabra, es galardonador de los que le buscan. ¿Qué tanto tú buscas a Dios? ¿Qué tanto tú estás buscando permanentemente de Dios? Por lo tanto, galardón aquí es algo que Dios ha permitido para el hombre y para la mujer. Es algo como una recompensa. Es como un premio especial que Dios nos entrega. Y cuando nosotros como pareja, como matrimonio, nos sometemos a Él, en su voluntad, en su dirección, y Él es el centro de nuestra vida, entonces, mis amados, preparémonos porque hay galardón. Dice esta palabra que hay un premio especial. Ahora, hablo de matrimonios creyentes porque aún hoy las estadísticas en la iglesia, en los matrimonios creyentes, por favor observe que estoy utilizando la palabra creyente más que la palabra cristiano. Creyente. Las estadísticas hoy nos muestran cifras realmente alarmantes de matrimonios creyentes en divorcio o terminando definitivamente su relación. ¿Por qué se sucede todo esto? ¿Por qué los matrimonios creyentes están en esa batalla del día a día? Pues obviamente no somos la excepción. Es más, considero que un matrimonio creyente es mucho más atacado que el matrimonio del mundo. El matrimonio que está en el mundo, pues está en el mundo, es decir, su vida es el mundo. Los conflictos, los pleitos, las angustias, los temores, la ruina, la miseria, la enfermedad, las contradicciones, el trabajar, la economía, el dinero, los placeres, las adicciones. Ese es el matrimonio del mundo. Pero un matrimonio creyente, cuando hablamos de plenitud, cuando hablamos de gozo, ayer hablamos de los frutos del Espíritu Santo, el gozo, la paz, la mansedumbre, entre otros. ¿Qué está pasando con los matrimonios creyentes? Entonces, sucede que muchos matrimonios se han limitado exclusivamente a tener un día domingo o un día sábado, el Shabbat, gloria a Dios, o el día domingo, 1 o 2 horas en la congregación, y pareciera ser que esto es suficiente para llamarnos creyentes o para llamarnos cristianos. De tal manera, mis amados hermanos, que si Dios preparó galardones para quienes nos sometemos a su voluntad, para quienes le buscamos debidamente, no, repito, un fin de semana en la alabanza, 20 minutos de alabanza, 30 minutos, una palabra del pastor de 40 minutos y la gente empieza ya a mirar el reloj, ¿qué hora es, pastor? ¿Cuánto piensa demorarse? ¿Cuánto va a tardar? Ya es hora de salir, necesitamos almorzar. Creyentes de domingo. Por lo tanto, como estamos tratando el tema de las llaves del matrimonio, hoy voy a mencionar entre hoy y mañana 3 aspectos fundamentales para un matrimonio creyente. Son 3 aspectos que determinarán que definitivamente las llaves de plenitud matrimonial se puedan cumplir. Al aire,
50 días de intercesión por nuestros hijos. Número 1, acompáñeme por favor al libro de Mateo en el capítulo 6, verso 4. Preste mucha atención, papel y lápiz, tome nota. Voy lento con las citas bíblicas, ustedes me piden que las repita con frecuencia. Quiero hacerlo, libro de Mateo capítulo 6. Y vamos a tomar los versos del 1 al 4. Dice esa palabra: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Por favor, preste atención, voy a leerlo nuevamente. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Aquí dice el verso 2. Cuando des limosna, cuando des ofrenda, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su propia recompensa. Verso 3. Mas cuando tú des tu ofrenda, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Para que sea tu ofrenda en secreto, y que tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Uno de los puntos más interesantes en la vida del matrimonio creyente es precisamente el momento en el cual tomamos la decisión. Recuerden que ayer vimos que somos complemento, que compartimos, que somos unidos en el compromiso, en la comunicación, de tal manera que como parejas, como matrimonios creyentes, qué importante es estar en común acuerdo, por favor, en común acuerdo cuando presentamos la ofrenda. Creo que hay mucho que mencionar sobre esto y voy a tratar de resumir esto de una manera muy simple. Yo recuerdo nuestros primeros años o primeros días o meses en el comienzo de nuestra vida como creyentes. Cuando teníamos que presentar la ofrenda, yo tenía una batalla espiritual muy fuerte, porque de la manera en que el Señor me bendecía económicamente, pues de igual manera tenía que ofrendar económicamente. Y yo veía el cheque que se giraba y encontraba que era un cheque con una cifra un tanto alta. Y esto me causaba malestar, molestia. ¿Por qué? Porque venía de una religión acostumbrada a dar monedas, limosnas, lo que me sobra. Ahora entro a un proceso en el que voy a dar una ofrenda, voy a presentar un diezmo, y esto es una batalla espiritual. Sin embargo, para la gloria de mi Padre, mi esposa no tenía esa lucha. Ella lo hacía con todo corazón. Así es que un día, en esta lucha interna que yo tenía, el Señor mostró a mi corazón que para no tener el problema de girar un cheque con una cantidad alta, pues entregué esa responsabilidad a mi esposa. Mujeres, digan amén. Y mi esposa, ella hacía los trámites de girar los diezmos, las ofrendas. Al final del año recuerdo cuando mi pastor nos habló y nos dio agradecimiento especial por la generosidad. Ese es el tema que vamos a ver también un poco al final, la generosidad al dar. Y yo le preguntaba a mi esposa por qué el pastor está tan agradecido. Y ella me dice, porque yo no solamente voy a diezmar el 10, yo diezmo el 20. Y yo me sorprendí, le dije, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser posible que estés dando tanto dinero en la ofrenda? Y ella me contestó con una respuesta, mujer sabia. Recuerden que la mujer sabia edifica su casa. Y ella me dice, mira en el transcurrir de este año de qué manera Dios te ha bendecido. Y evidentemente había sido un año de tanta bendición. No solamente aumento salarial 1, 2, 3, 4 veces, al punto de que ya tuve que incluso decirle a mi superior, por favor no me aumente más. Está muy bien ya con lo que tengo. Es importante entonces que vayamos pensando cuán importante, repito, es sembrar y cosechar. Por lo tanto, esta primera parte del tema entre hoy y mañana quiero dirigirlo, repito, a parejas creyentes. ¿Por qué?
Porque la gran dificultad en la economía, que es un cuello de botella en los matrimonios, las finanzas, es porque no hay unidad en el dar. ¿Qué dice el libro de los Hechos? En el capítulo 20, verso 35 dice, es mejor dar que recibir. Así es que preste mucha atención. Cuando una pareja en unidad disponen la ofrenda, oran y la entregan a voluntad, con honestidad y sinceridad, mi amado, prepárate para recoger tus cosechas. Ustedes me preguntan en sus correos, ¿cuál es la llave? ¿Cuál es la solución a mi problema económico? La solución es dar. Dar generosamente. No esperando que te aplaudan, no esperando que te reconozcan, no esperando que suene una trompeta cuando entregas una ofrenda. Dice la palabra, en secreto, porque el que conoce absolutamente lo que das generosamente es el Padre. Y de igual manera, cuando damos con generosidad, de igual manera el Señor nos bendice, dice la palabra, con toda bendición celestial. Así es que, número 1, común acuerdo. Número 2, ser generosos. Número 3, no puede haber contrariedad en la ofrenda. No puede haber contrariedad, es decir, la esposa tiene la disposición en su corazón de presentar la ofrenda y el esposo inmediatamente le contradice y dice, no. Tenemos cosas que atender, tenemos cosas que pagar, tenemos otros compromisos. Yo estoy esperando tener un carro nuevo y de esa manera nunca lo vamos a hacer. Ya esa ofrenda ha perdido la intención para la cual estaba preparada. Es decir, para recibir el galardón que mencionamos en Hebreos, necesitamos, número 1, como pareja y como matrimonio, tener la absoluta sinceridad y claridad delante del Padre de lo que significa dar. Dar generosamente no solamente en nuestras congregaciones, dar generosamente a personas a nuestro entorno que lo necesitan. Yo lo quiero decir como testimonio y para la gloria de mi Padre, desde muy joven, en la manera en cómo el Señor ha bendecido mi vida grandemente, siempre ha puesto en mi corazón dar. Y lo digo con amor, dar a mi propia familia, a otras personas cuando he podido hacerlo. Siempre he tenido el corazón de dar gracias a mi Padre. Mi amada esposa es una mujer generosa, extremadamente generosa, para dar. Y cuando salimos de nuestro país original hacia los Estados Unidos en América a cumplir un llamamiento y un proceso por el cual Dios estaba pasando a cada uno de nosotros, en esta nación, en medio de la nada, cuando llegamos en 0.0, vimos a lo largo de los años, y no ha sido por supuesto fácil, es una trayectoria ya de 17 años, un poco más, en la que hemos visto la mano de Dios obrando a nuestro favor. Y cuando vemos esa bendición entendemos que en algún momento sembramos y sembramos bien, sembramos en buena tierra y sembramos en unidad. Por favor, dígalo conmigo, en unidad. Hoy todavía a muchas parejas, después de llevar años, 5, 10 o más años, 20 años quizás en la vida de la iglesia, cuando se trata de dar una ofrenda, hay tremenda dificultad en los matrimonios porque el esposo no está de acuerdo o porque la esposa no está de acuerdo en asuntos de ofrendar. Es decir, mientras ese punto, mientras ese aspecto no sea completamente limado y haya común acuerdo y decisión en parte de los matrimonios en ofrendar con el corazón abierto, mis amados hermanos, no pueden esperar bendición porque en la medida en que tú das, de esa misma manera recibirás. Estamos presentando 50 días de intercesión por nuestros hijos. Número 1, aspecto fundamental, el aspecto, repito, de dar. Y cuando hablamos del principio de dar, en el segundo libro a Corintios, acompáñenme por favor, en el capítulo 9, segundo libro a Corintios, en el capítulo 9, en el verso 5, segundo libro a Corintios, capítulo 9, versos 5, dice la palabra, dice ese texto, por tanto, aquí habla el apóstol Pablo,
tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista esta generosidad y no como exigencia nuestra. Este principio de dar que nosotros vemos, observamos cómo Pablo entra a un proceso de exhortar a sus discípulos a dar, pero no como algo que sea obligatoriedad, sino como algo que nazca del corazón. Porque cuando aprendemos a dar generosamente significa, mis amados, que hemos logrado entrar a una madurez espiritual. Muchas personas me preguntan de carácter personal: pastor, ¿cómo puedo hacer para que yo pueda presentar mi diezmo sin este temor de dar cuando tengo otros compromisos? Y no hay una respuesta matemática en la que yo te pueda decir es que así tiene que ser y la ley es obligatorio. No. Es una revelación en tu corazón. Cuando tú tienes una revelación en tu corazón, en el principio de dar, entonces tendrás la claridad de tu bendición. Repito, Hebreos, el libro de los Hechos 20:35 nos dice, y aquí habla Jesús, Yeshua dice, es mejor dar que recibir. Así es que dar es un principio y es una decisión individual. Atención, estamos hablando a matrimonios creyentes, pero la función de dar es una decisión individual. Yo decido como varón de mi casa presentar mi ofrenda. La esposa, como esa mujer idónea, esa ayuda complementaria, esa mujer administradora, está de acuerdo, ella toma una decisión y los dos juntos decidimos entonces presentar nuestra ofrenda. Como dice el texto, cada uno dé como dispuso en su corazón. Desde el día que tú dispones en tu corazón a dar, entonces encontrarás tu respuesta a tu crisis, a tu dificultad. El libro de Proverbios en el capítulo 16, en el verso 1 dice, del hombre son las disposiciones, del corazón de Dios la respuesta de su lengua. Una decisión es dada cuando de corazón brota para nosotros el dar sin estar esperando absolutamente nada a cambio. Hoy se nos ha planteado un evangelio en el que se nos dice trae 1,000 y recibirás 100,000. Por favor, eso es algo absolutamente sin sentido. Además, no es algo bíblico. Cuando tú das una ofrenda esperando algo a cambio, estás equivocado. Tú das generosamente porque ya recibiste tu bendición, por lo tanto puedes dar con generosidad. Y lo que venga para tu vida será añadidura de toda la bendición que ya Dios tiene preparada para ti. Porque, ¿qué dice la palabra? Que Dios ama al dador alegre. Aquí no dice que Dios ama al que espera algo a cambio. Aquí no dice que el que más dé, más recibirá. Aquí no está diciendo, recuerden la enseñanza maravillosa de aquella viuda, cuando venían hombres y colocaban sus ofrendas, dice, en bolsas inmensas, y las colocaban al piso para que se escuchara el ruido de la cantidad de monedas que traían. Y el Señor dice, no, estos son como los hipócritas que dan para que todo el mundo los vea, para que los reconozca. Pero vean esta mujer, pobre aparentemente, dio una moneda tan simple, 1 centavo. Y dice el Señor, pero ella dio más que todos. Pero ¿cómo puede ser esto posible, Señor, si estos hombres traen cantidades? Dijo, pero es que esta mujer entregó todo cuanto tenía y lo dio de corazón. El Señor ama al dador alegre. En el libro de Romanos, en el capítulo 14, verso 22, dice la palabra, es feliz quien no se retracta de aquello que hace, movido por la fe y por el amor. Cuando tú das una ofrenda y luego te arrepientes y dices, wow, es que yo no debía entregar esa ofrenda, ahora cuánto lo necesito, cuánto me hace falta. Mis amados hermanos, esto no es dar generosamente, ni mucho menos dar de corazón. Así es que para quienes me preguntan, ¿cuál es la respuesta para que un matrimonio funcione mejor en el área económica? Mi amado hermano, la respuesta es dar generosamente. Punto número 1. Punto número 2. Definitivamente
en una relación de pareja, en un matrimonio creyente, el pegamento, la unidad, lo que establece que un matrimonio camine y funcione adecuadamente, está en la oración. Conozco de muchas hermanas, mujeres que oran, que permanentemente están conectadas con la palabra, que permanentemente están en oración, en adoración, que permanentemente buscan la dirección del Padre. Pero también sé de muchos hombres que cuando se trata de orar, definitivamente nunca o muy pocas veces están presentes. De tal manera, mis amados hermanos, que si estamos buscando plenitud del matrimonio, número 1, dar generosamente. Y número 2, el fundamento de la oración, que el varón de la casa, el sacerdote del hogar, el líder, el proveedor, el protector del hogar, debe ser un hombre del ejército de Dios y debe ser un hombre parado, fundamentado en la palabra. Repito, son muchas las mujeres que son las únicas que reman en el matrimonio a través de la oración. Y cuando la embarcación solamente está remando de un solo lado, pues solamente va a girar en círculo. Pero cuando la oración entre el varón y la mujer en el matrimonio, como fundamento y constitución de esa pareja, están remando juntos a la vez, entonces su embarcación, su casa, su hogar, su familia, su provisión, su entorno avanzará. Prontamente, avanzará. De tal manera que dice la palabra que cuando ores, en Mateo capítulo 6, verso 5 dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en el aposento y cierra la puerta. Y allí ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Así es que quiero hacer un llamado, y no es una ley ni una norma general, pero yo quiero hacer un llamado a los varones de familia, al sacerdote del hogar, para que si te preguntas por qué tu matrimonio no avanza, por qué hay tantas pruebas, crisis y dificultades, aunque eres un buen hombre, aunque eres un hombre trabajador, emprendedor, puedes tener muchas facilidades, talentos, dones. Puedes tener el mejor trabajo y el mejor salario, y sin embargo tu economía estará en crisis. Puedes ser un gran hombre con con un buen comportamiento, con una gran actitud, pero esto no es tan importante si no tienes rodillas para con el Padre. Hombres eficaces son hombres de oración. Por allí hay una frase que dice que un hombre es verdaderamente grande cuando está postrado de rodillas delante del Padre en oración. Así es que para aquellos varones que están pasando esta prueba, esta dificultad, esta adversidad en sus matrimonios, el mensaje de hoy es para ustedes, para decirles, es tiempo de entrar en oración. Creyentes, recuerden que nuestro mensaje hoy está dirigido a matrimonios creyentes no de fin de semana de 1 a 2 horas en una congregación, matrimonios creyentes de 24 horas permanentes de día a día, buscando la presencia del Padre en nuestras vidas. Hoy entonces hemos visto, para finalizar, mis amados hermanos, y resumir esta historia, hemos visto la importancia del común acuerdo, de sembrar adecuadamente, con generosidad, con un corazón dispuesto, en unidad, en complemento, en compromiso, en comunicación como pareja, sembrando, dar. Es muy importante dar a quien lo necesita, dar a aquella persona. No es que es tan fácil darle a un amigo, es tan fácil darle a mi papá, a mi mamá, es tan fácil darle a un hermano, pero es tan difícil darle a una persona que no conoces. ¿Cuánta necesidad hay en el mundo? Mis amados, nosotros originamos desde Carolina del Norte en los Estados Unidos. Y alrededor nuestro, en este país que se considera uno de los países más grandes e importantes y ricos del mundo, a nuestro alrededor hay cientos de personas en tanta necesidad como ustedes no se pueden siquiera llegar a imaginar.
en ruina, en pobreza, en enfermedad a nuestro alrededor. Por lo tanto, necesitamos ser generosamente dadores, porque de esta manera también Dios nos reconoce. Tiempo de oración en 50 días de intercesión por nuestros hijos. Número 1 y número 2, la oración. No solamente para los varones como sacerdotes de hogar, sino también para todas aquellas mujeres que se limitan a hacer visita en una congregación mientras la oración no sea el fundamento, el pegante de sus hogares, entonces algo no está funcionando bien. Hablemos en familia, bajo la dirección y conducción de la pastora Pili Alfaro. No hay imposibles cuando tienes fe. Hace 24 años perdí a mi mamá, mi hermano, quedaron otros hermanos más pequeños. Mi mamá murió quemada en un accidente. Nos llevaron a Barcelona y allá nos repartieron, a nuestros 5 hermanos nos repartieron, quedando yo sola en Barcelona con una tía. Quedamos solo 6 niños cuando yo tenía 12 años de edad. Ya en un momento cuando empecé a tener los 16 años, empecé a tener pareja y empecé a caer en el mundo de las drogas. Tuve a mi hijo cuando tenía 17 años, ya yo consumía droga. Y vivía con mi pareja, pero igual yo consumía eso. No había caído tan fuerte en las drogas como caí hace 4 años para acá. Perdí a mi esposo. Vivía en un rancho sola con mis hijos. No tenía ni 1 ni 2, ya yo tenía ya 5 muchachos. 6, mis 6 hijos. El mayor tiene 19 años ahorita. Vivía yo en mi rancho con mis 6 hijos. Yo los dejaba solos, yo les cocinaba y me iba a conseguir lo que me llevó a eso, pues, y regresaba a mi casa y todo el tiempo viviera así, amargada. Mis vecinos ya no me querían como antes, porque en la forma en como yo estaba, pues que eso se me veía a legua que era una persona dañada y me sacaban el cuerpo. Ya al tiempo, hasta mi familia también, menos una hermana que ella siempre estuvo conmigo en las buenas y en las malas, que se llama Eli, pero mis otros hermanos sí, me sacaban mucho el cuerpo. Cuando ellos llegaban de viaje ni siquiera no querían que supieran que él estaba aquí para que yo no lo fuera a visitar. Sin embargo, se iban para la casa de una hermana, ni siquiera me invitaban por estar en el problema que estaba, porque ellos decían que les daba rabia, pero sin embargo ellos no sabían el dolor que yo sentía cuando ellos me rechazaban de esa manera. Caí en la prostitución también. Yo me la pasaba por un camino que era siempre un camino oscuro. Cuando yo cruzaba a salir a comprar esas cosas que me hacía daño, yo todo el tiempo me metía por un puentecito que estaba por ahí, que eso era oscuro, que había muchos malandros por ahí. Un día me guindó un mecate porque no tenía plata para comprar droga. Gracias a Dios ese mecate estaba podrido porque se partió cuando yo me guindé, ¿verdad? Una de esas que yo tantas veces crucé el puente en esa oscurana a la 1, a las 2 de la mañana, recuerdo yo que eran las 2 de la madrugada que yo pasé, con aquella desesperación de consumir y no teniendo plata cómo hacerlo. Ese día yo llorando en esa oscuridad, yo lloraba fuerte. Solamente estaba Dios ahí escuchándome, que yo decía, Dios mío, Señor, quítame estas ganas de consumir que me atorcigan, Dios mío, Señor. Bueno, desde hace un tiempo para acá conocí al Señor, le abrí mi corazón a Dios. A través de eso conocí el ministerio de mujeres y a mí me gusta porque eso le sube la autoestima a uno como mujer. Ya no se siente tan poca cosa como me sentía yo, sino que me siento libre, me siento feliz, me siento llena, plena.
Mis hijos han cambiado conmigo una barbaridad, porque ellos ahora sí tienen a su mamá, a su propia mamá, porque ellos me habían perdido a mí como su mamá. Bueno, toda una vida feliz. Mis vecinos me quieren igual como me querían antes. Ya conmigo, ya ellos tienen más comunicación, hablamos por las noches, ya no me rechazan, ya. Bueno, además de agradecerle a Dios, al Señor, es una persona maravillosa, de buen corazón, de buen sentimientos. A través de mi dolor, ella siempre estuvo conmigo allí, apoyándome, dándome fuerza, ánimo. Carolina, tú puedes, tú tienes fuerza. Y para mí la iglesia, el ministerio, todos son mi familia, porque ellos han visto mi transformación, mi cambio, como yo era, como yo estoy ahora, porque soy una mujer esencial, única. Gracias, Señor, gracias, mi apóstol, te quiero mucho. Se nos agotó el tiempo, mis amados hermanos. Su hermano el pastor Roberto Alfaro les saluda. Muy buenos días, muy buenas tardes. Shalom, bendiciones. Gracias por compartir el video. Gracias por escribirme. Gracias por sus apreciaciones muy bien recibidas. Hasta el día de mañana en el gran cierre de Estudio Bíblico Devocional con el tema del matrimonio. Bendiciones. Aquí termina Hablemos en Familia, bajo la dirección y conducción de la pastora Pili Alfaro. Hasta pronto. Somos una comunidad de creyentes en Yeshua HaMashiach, obedientes a los mandamientos y estatutos de nuestro Padre Eterno, Elohim. Amamos escudriñar su palabra y exaltar su nombre santo. Estamos enfocados en el trabajo de la familia.